nosotros vamos bastante avanzados en el módulo. Vamos casi en la recta final. Algunos de los temas son, tienen un poco más de contenido. Tenemos un poco más ¿cómo les diríamos? Temas con un poquito más de teoría, otros temas no. Hoy vamos a ver un poco sobre un tema que es bastante importante, no solamente en la física, también en matemática también tiene o sea, tiene un espacio específico para él. Y estamos hablando de, digamos, matemáticas. Ya vamos. Bueno, vamos a trabajar con gráficas y funciones. Vamos a poner esto aquí bien. Ahora, para monitorear que si algún compañero entra y todo eso. Bueno, me dicen si ven bien, si se observa bien. Vamos a ampliar aquí. Ok, este tema requiere más que todo que usted también, ¿verdad? Como le decía al otro compañero, y para que ustedes vayan sabiendo cuando nosotros tenemos un módulo de autoinstrucción, debemos leerlo para entender y así cuando se llega a la clase, nosotros tengamos un poco de adelanto y poder, ¿verdad? Realizar las tareas apropiadamente en un periodo más corto. Nosotros hablamos de gráficas y funciones, ¿verdad? Siempre se define una función como, se dice que una cantidad y es una función de otra cantidad si, por ejemplo, x, si el valor de y se determina por el valor de x. Por ejemplo, yo digo, f de x igual a x cuadrado. Si yo tomo valores para x, mi f de x o y, ¿verdad? Va a cambiar, va a depender de ese valor. Entonces, eso es una función. Y igual a f de x. La letra x se denomina variable independiente, o sea, ella es independiente y la letra y se denomina variable dependiente porque depende de los valores de x. Ese es el concepto de función. El dominio de una función es el conjunto de números al cual se le puede aplicar la función, es decir, el conjunto de números que se asignan a la variable independiente. Si la variable independiente es x, en ese caso, queremos decir que todos los valores de x, ¿verdad? Para los cuales la función está definida es el dominio. También es importante, ¿verdad? Que sepamos que el rango entonces son los valores que se le asocian al conjunto de números del dominio, con el dominio. O sea, podrían los valores para y, donde la función está definida. A otras cosas que podemos también agregar. Siempre que nosotros pensamos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice un ejemplo, podría pensarse como una función, una máquina que toma como entrada un valor X y produce una salida f de X. Siempre también se denota por ese término de entrada y salida, ¿verdad? Para también explicarlo de alguna forma. Una función, ¿verdad? Por ejemplo, como esa f de X igual a X cuadrado, es una función que nosotros le asignamos un valor para X y encontramos un valor de Y. Ella tiene una gráfica, ¿verdad? Tiene un comportamiento específico, dependiendo de dónde lo grafiquemos, ¿verdad? Ahora un ejemplo específico, vamos a empezar a ver los ejemplos desde ya. En para aclararles, ¿verdad? Que hay una parte en donde dice que nosotros trabajamos con gráfica, hoja milimetrada, debido a la situación que estamos atravesando. Cuando hablan de milimetrada, quiere decir que son hojas que tienen, ¿verdad? Medidas de un centímetro o hay diferentes tipos de hojas de esas. La mayoría, ¿verdad? 1 centímetro mide cada cuadro, ¿verdad? Entonces, cuando hablas de milímetros, ¿verdad? Dividen el centímetro en milímetros y así se hace un poco más fácil el trazado de la gráfica. Pero
como no contamos con eso, usted lo puede hacer, ¿verdad? Una hoja en blanco, ¿verdad? La gráfica bien hecha, ¿verdad? Porque vamos a hacer una gráfica. Y una hoja en blanco y usted le coloca, o sea, bien recto, ¿verdad? Con una regla, coloca las medidas para que les quede lo más exacta posible. Eh, Otra cosa que acotar, bueno, eso era lo que les quería comentar. Bueno, una partícula se mueve a lo largo del eje X, según la función f de t igual a 2 más 3t menos t cuadrado, donde f de t está en metros y t en segundos. Encuentre la posición de la partícula para t igual a 3 segundos. F de t es la función. La función está definida, ¿verdad? T, ¿verdad? Si yo tomo un valor para t, voy a encontrar f de t. Eso es lo que quiere que relacionemos, que si ustedes tienen una función que está por lo menos, y igual a f de x, pero f de x está definida como x cuadrado más 5. Si usted le da valores a x, va a encontrar valores para y. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Nosotros vamos a evaluar ese t igual a 3, ¿verdad? En la función f de 3, ¿verdad? Reemplazando en t, me va a dar 2, ¿verdad? Me va a dar 2. Entonces, ¿qué yo debo saber, verdad? La función que describe el movimiento de la partícula nos permite determinar su posición, o sea, el rango en ese caso, para cualquier tiempo. El dominio, o sea, el término independiente es X y el movimiento en ese caso sería la posición, el rango. Entonces, ese es un ejemplo sencillo, ¿verdad? Ahora nosotros vamos a ver eh, lo que es la función lineal, porque vamos a graficar funciones lineales. Nosotros hablamos de una función lineal, que estas funciones se caracterizan mucho por el uso en el laboratorio de experiencias, entre otras, ¿verdad? Colectamos datos, ¿verdad? Unimos datos y los expresamos en una tabla, ¿verdad? Para graficarlos. Existen 4 formas básicas de representar los datos de una experiencia: a través de una tabla de datos que muestra la variación numérica de una de las variables a medida que la otra toma valores específicos, y a través de una representación gráfica se ilustra la dependencia de valores. También nosotros podemos, ¿verdad? A través de un enunciado oral o escrito, señalar la relación entre las variables, ¿verdad? Y a través de una ecuación matemática que relaciona las variables. Entonces, por esa razón es importante conocer un poco la teoría, ¿verdad? Para saber a qué nos vamos a enfrentar. Eh, con este salón, ¿verdad? He tenido la experiencia de que la mayoría son muy puntuales, entregan buenos trabajos, la mayoría va súper bien. Eso es importante, quiere decir que están tratando con responsabilidad. Tabla de datos. La tabla de valores, ¿verdad? Es la forma más simple de representar datos de una experiencia. Esos datos de esas experiencias usted los puede representar en una tabla de diferentes formas. Los datos deben estar ordenados para que se pueda obtener ciertos resultados cualitativos con relación a la dependencia entre las variables. Yo puedo expresar alguna opinión acerca de una dependencia desde que yo veo la tabla. No necesito ver la gráfica, también se puede hacer. Hay otros conjuntos de datos que no son tan precisos, así que si la tabla está bien expresada, yo puedo dar una opinión de qué representa esos valores. Otro ejemplo, ¿verdad? El ejemplo 2, se ha estudiado el movimiento de un cuerpo en donde se ha medido la distancia recorrida a medida que el tiempo transcurría. Cuando el tiempo fue de 1 segundo, el cuerpo había recorrido 3 metros. Al cabo de 2 segundos, el recorrido fue de 6. Luego de 3 segundos, el recorrido fue de 9. En 4 segundos, el recorrido fue de 12 metros. Y al cabo de 5 segundos, el recorrido fue de 15 metros, ¿verdad? Entonces nosotros podemos precisar que con esos datos nosotros representamos una tabla, ya sea de tipo vertical u horizontal. Como se puede observar, ¿verdad? Nosotros podemos ver que las unidades de las variables se colocan siempre al lado de la variable y no se repiten al lado de cada valor numérico. O sea, yo coloco segundos aquí y no tengo que colocar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Solamente coloco el número y no coloco la variable.
En vista de que los valores del tiempo fueron estipulados previamente, a la experiencia se le denomina variable independiente, ¿verdad? Y luego se midió la distancia recorrida por el objeto correspondiente a cada tiempo prefijado, por lo que la misma recibe el nombre de variable independiente, ya que no la podemos controlar. Entonces, o sea, independiente es, diríamos que es algo que depende, ¿verdad? En este caso es dependiente porque, o sea, es una variable independiente porque ya está estipulado, ya está estipulado. Y luego se midió la distancia recorrida por el objeto en cada tiempo prefijado, por lo que la misma recibe variable dependiente, porque depende de lo que ya teníamos fijado. Podríamos también afirmar, ¿verdad? También, cuando nosotros vamos a trabajar con gráficas, ¿verdad? Es importante que se haga una lectura, ¿verdad? De la tabla de datos correcta para lograr entender de una forma, ¿verdad? De una forma concreta. Entonces, ahora nosotros vamos a ver lo que es la gráfica lineal. En la gráfica lineal intervienen ciertos factores, ¿verdad? Como por ejemplo, yo para determinar la relación entre las variables, siempre se recurre a las gráficas. Si construimos una gráfica, ¿verdad? Se debe empezar por la representación de los datos en el plano cartesiano. Siempre se dibujan, ¿verdad? El plano cartesiano, ¿verdad? Solo que en el primer cuadrante ahora. Bueno, en la mayoría de los casos. Al eje vertical se le llama eje de las ordenadas y en él se representa la variable dependiente. Dependiente. Al eje horizontal se le llama eje de las abscisas y en él se representa la variable independiente. Eje horizontal, o sea, X, va la variable independiente. Eje, ¿verdad? Vertical, o sea, Y, va la variable dependiente. El punto de intersección de los ejes se le llama origen del plano cartesiano. Para localizar un punto sobre este plano debemos dar su abscisa y su ordenada. A cada par de números, abscisa y ordenada se le denominará coordenadas de un punto, ¿verdad? Eso es importante, esa es teoría, muchachos. Ahora, vamos a lo que nos compete, ¿verdad? El ejemplo, ¿verdad? En donde yo voy a desarrollar, o sea, como ustedes saben, en las hojas milimetradas, las hojas, ¿verdad? Juegan un papel importante a la hora de hacer la gráfica. Nosotros debemos representar, ¿verdad? Los datos del ejemplo 2. El ejemplo 2 es el que nos muestra la tabla. Traba la tabla. Aquí está. Este es el ejemplo que vamos a representar acá. Lo primero que haremos es escoger la escala adecuada para cada uno de los ejes X y Y. Para el eje vertical, o sea, la variable independiente, o sea, la variable dependiente, en este caso era la distancia, ella depende del tiempo. El máximo valor a graficar es 15 metros. O sea, yo siempre tengo que ver cuál es el máximo valor que está en la tabla. 15 metros. Como su hoja, ¿verdad? En el eje vertical mide 25 centímetros, tenemos que representar, ¿verdad? 15 metros, por lo que se establece la siguiente regla de 3 para saber cuántos metros se representan en centímetros. Por ejemplo, a 25, como es el máximo valor, ¿verdad? Es el valor de la hoja en el eje vertical, serían 15 metros. Un centímetro igual a X, es la incógnita. Quiere decir que sería 0,600 metros. Eso sería a lo que equivale a un centímetro. Esto significa que en un centímetro puedes representar 0,600 metros. Y así ocuparías toda la hoja, o sea, para que sea casi perfecta. O sea, no les quede espacio en las hojas y es una escala de una
representación pequeña, una grande, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Así ocuparás toda la hoja. Sin embargo, con esta escala hay algunos valores que no serán fácil localizarlo, así que ustedes tienen que ir más o menos ubicando, ¿verdad? No va a ser perfecto, pero es lo más perfecto posible. La escala sería, entonces, por esa razón, cuando ustedes le dan un número así, si el número está acercando por lo menos a 1, yo puedo poner que 1 centímetro vale 1 metro. Pero si le hubiese dado por lo menos 1,2, ¿verdad? Lo más fácil es que se lleve a 1,5, ¿verdad? Que 1 centímetro vale 1,5 metros. Y si es, por ejemplo, 1,6, 1,7, lo más fácil es que sea llevarlo a 2. Un procedimiento similar al anterior, encontrarás la escala del eje horizontal y te dará 2 centímetros, ¿verdad? Igual a 1 segundo. En este caso, el valor, como la hoja milimetrada mide 18, ¿verdad? En el eje horizontal, el máximo valor en este caso es, vamos a ver la variable independiente, ¿verdad? Es 5, que es el término independiente. Entonces sería 5 por 1, ¿verdad? Y en ese caso tendríamos que, como el valor acá es 15, 18 sería 18 entre 5. 5 y 18, y más o menos es, también me va a dar algo parecido a lo que tenemos acá, porque en ese caso, a ver, vamos a calcular esto aquí. Sería 5. Ajá, sería 0,27, por ejemplo. Entonces, lo más fácil es llevarlo, como está muy lejos de 1, llevarlo a 0,5, ¿verdad? 0,5. Pero 1 centímetro equivale a 1 centímetro igual a 0,5 segundos. Entonces yo también puedo poner que 2 centímetros equivalen a 1 segundo. Es lo mismo, solamente que yo lo trabajo de la forma en que también me favorece. Y con la práctica, claro, se van adquiriendo las destrezas para hacer las escalas. Aquí estamos aquí. La ecuación lineal, ¿verdad? Esto es importante, ¿verdad? Porque nosotros debemos obtener una ecuación que representa la gráfica. ¿Por qué? Si se realiza una gráfica en una hoja milimetrada y se obtiene una recta, obviamente, o sea, nosotros podemos afirmar que es una función lineal y tiene una ecuación, ¿verdad? Dada, tal que y es igual a mx más b. M representa la pendiente, y la ordenada, x la abscisa, b es el punto de intersección con el eje vertical, valor de y cuando x vale 0, ¿verdad? Esos son datos que debemos tener presente, ¿verdad? M representa la pendiente y es el indicador del grado de la inclinación de la recta. Ella me va a indicar la inclinación de esa recta. Entonces, una forma de medir la pendiente es elegir 2 puntos cualquiera de la gráfica, ¿verdad? De la tabla de datos, o sea, con 2 puntos te puedes calcular su pendiente tranquilamente. Siempre la pendiente, ¿verdad? ¿Y por qué se le pone y final menos y inicial? Obviamente que si, por ejemplo, la pendiente se calcula, ¿verdad? Que es la variación de y sobre la variación de x, ¿verdad? ¿Y qué es la variación? Restar un término final menos uno inicial, o sea, un punto final menos uno anterior. Si yo tomo 2 puntos, siempre debe haber uno final y uno inicial, porque uno está ubicado de una forma en que uno va primero y el otro va después. Y de esa forma yo puedo, ¿verdad? Siempre y va arriba y x va abajo. ¿Pero qué significa y? Y, ¿verdad? Como nosotros venimos hablando desde acá, y me indica algo. Y es la ordenada. X la abscisa.
En la ordenada, ¿qué valor, verdad? Yo dije por acá, ¿ves? Por acá, ¿verdad? La letra, la letra X se denomina variable independiente y la letra Y variable dependiente. Siempre que yo voy a hacer el análisis de la tabla de datos, debo saber X, Y. X es el tiempo y Y es la distancia. Variable independiente y la variable independiente de. Asimismo, cuando yo voy a sacar la pendiente, acá, ¿verdad? Y, en este caso, ¿cómo sería? En el caso específico sería D, la variable, ¿verdad? En este caso Y, ¿verdad? Que es la variable dependiente, y T, que es la variable independiente. Tome esos dos puntos, 12 y 4 y 6 y 2. Pares de puntos. Saco la pendiente que es 3, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la ecuación matemática que relaciona estas variables es D igual a 3T. Entonces, ¿por qué yo encuentro esa fórmula, verdad? Porque aquí, por ejemplo, cuando yo represento el valor de la ecuación general, la ecuación general de la gráfica, y igual a mx más b. En este caso, y me representa la variable dependiente. La dependiente en este caso sería d igual a m x, que es la variable independiente, que este sería d igual a m por t más b, la intersección del eje, ¿verdad? Que yo tengo que buscar, en donde resulta que b, entonces yo despejo aquí la ecuación. Es cuestión de, o sea, despejar. Y esta es la relación de las variables, d igual a 3t. Ese es cuando yo reviso, ¿verdad? Encuentro la intersección, ¿verdad? Y menos m de x, ¿verdad? Yo voy a encontrar la intersección. Ese es cuando x vale 0. Encuentro el valor de intersección. Por ejemplo, cuando x vale 0, tengo la tabla acá. Yo no tengo estipulado el valor para cuando vale 0. Cuando vale 1, vale 3. Así que por eso es que solamente se coloca como d igual a 3. Entonces, ahora viene la gráfica. D versus T, ¿verdad? Dijimos que la variable dependiente se coloca en el eje Y y la independiente en el eje X. T y S. Es importante que ubique cada punto, ¿verdad? Cada punto. Haga el trazado de la gráfica. Me da que D es igual a 3T. Encuentro la pendiente, ¿verdad? Represento la pendiente. La pendiente se representa así con un triángulo, ¿verdad? Esa va a ser, el valor de la pendiente es la inclinación que tiene la recta. Entonces, eso es lo que yo voy a ver en este tema. Voy a resolver una gráfica, ¿verdad? Voy a seguir todos los pasos que tenemos aquí. Paso a paso voy a hacer mi gráfica y, ¿verdad? Y la voy a representar en una hoja. Eso es lo que vamos a hacer. Y también quería decirles